Bueno, entonces para el primer ejercicio lo que vamos a hacer es el número 3, ¿sí? Que dice un vector de 20 unidades hace un ángulo de 30 grados con la resultante cuyo valor es 24 unidades. Calcular el otro vector y el ángulo que forman entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recalcar de acá? Tenemos que decirnos, tenemos que saber que cuando yo tengo el tema de vectores, ¿sí? El tema de vectores normalmente me dan el vector A y el vector B, como seguro lo han podido observar en en lo que vendría a ser sus ejercicios en sí, donde me dan un vector A y me dan un vector B y yo tengo que obtener entre los dos la resultante, ¿sí? Eso creo que no ha habido ninguna duda. Ustedes ya conocen que hay método analítico y métodos gráficos. Me parece que lo he mandado ya, mandé algo similar o algo por ahí para que ustedes como que se guíen. Y no, lo vimos la anterior clase, de hecho, ese tema de los tipos de vectores, en fin. Entonces, ahora vamos a hacer el otro caso, en el cual a mí me están dando el vector y me están dando la resultante, ya no me están dando el segundo vector. Me dice un vector que hace un ángulo de 30 grados con la resultante, es decir, digamos que tengo un eje cartesiano aquí, yo voy a tener un vector aquí, digamos que sobre esta línea, lo voy a poner por comodidad, y voy a tener un vector resultante que yo no sé cómo es, digamos, pero es decir, yo no sé cuánto es su magnitud, pero sí sé que tiene 30 grados con el ángulo, con el vector que me están dando. De esa manera, que yo sé que este vale 20 unidades y este vale 24 unidades, ¿sí? Este 24 unidades. Esa es mi resultante. Este lo voy a llamar el vector A. Y esta es mi resultante. Entonces, necesito saber el ángulo del vector B, en este caso, que podría ser o no este de acá, el que yo estoy graficando. Podría o no ser ese, dependiendo, ¿no? ¿Qué magnitud tiene este? Entonces, en aproximación podría ser parecido a esto, pero no vamos a guiarnos por un método gráfico. Nos vamos a guiar por un método que nosotros ya hemos conocido, que sería el de teorema de coseno, tanto para vectores como para triángulos, que ya lo hemos visto en trigonometría, ustedes saben, que tenemos, voy a ponerme aquí un ladito, para que ya estemos concentrados en este ejercicio. Muy bien. Entonces, lo que les decía yo, tenemos un teorema de coseno que es dado para triángulos y uno que es dado para vectores. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Alguien lo recuerda? Para teorema de cosenos con triángulo, en realidad, ¿qué es lo que yo suelo decir? Yo tengo un triángulo obtusángulo, acá tengo un lado, otro ángulo, digamos este va a ser A, B y C. Acá va a tener alfa, acá beta y acá gamma. Para un triángulo, yo tengo un lado C, yo lo puedo al cuadrado, yo lo puedo tomar como A al cuadrado más B al cuadrado más, mejor dicho, menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo contrario al lado C. En este caso, ¿qué ángulo es el contrario al C? Gamma, ¿cierto? Este de aquí, gamma. Lo voy a poner en rojo. Entonces, el ángulo contrario al lado al que yo estoy buscando. Entonces, esta formulita, yo ya para resolverla directamente, quito la raíz de aquí, mejor dicho, quito de la potencia y lo elevo a la raíz al otro lado, ¿cierto? Por la propiedad que tenemos de raíz y potencia. Entonces, de esta manera yo utilizo la fórmula de teorema de cosenos para triángulos. Para vectores, lo han visto con su ingeniero o lo van a ver o ya lo pasaron, que ustedes tienen dos vectores, tienen un ángulo entre esos dos vectores y van a tener una resultante de esta magnitud.
Entonces, ¿cómo sacan la resultante? El A, aquí B, A cuadrado más B cuadrado más 2 veces A por B por el coseno, pero ahora del ángulo entre A y B, que sería tita. Y también, no se olviden acá el cuadrado y acá la raíz. De esa manera, así lo vieron, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con esta situación? Ustedes en realidad lo que está sucediendo es que están utilizando el ángulo suplementario de si yo pusiera acá el vector B, este ángulo sería el suplemento de tita. ¿Cuál es el suplemento de un ángulo? El suplemento de un ángulo es simplemente con lo que necesita para completar los 180 grados. Entonces, si yo tengo 180 menos tita, eso va a ser tita prima, va a ser este ángulo de aquí. ¿Saben, sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo acá un ángulo, tita, para que complete los 180 grados, solo necesita restarse ese y va a ser tita prima, de esa manera. Entonces, yo ya con ese concepto puedo utilizar cualquiera de los dos o puedo utilizar uno. Recuerden que para el coseno con vectores necesito el ángulo entre los dos vectores, ¿sí? Pero para el teorema de coseno de triángulo necesito dos lados y un ángulo. En este caso, si se dan cuenta, y yo grafico esto de aquí, lo voy a volver a cortar aquí para que lo vean. Si yo tomo este lado como si fuera directamente el vector que necesito, o sea, el vector B, va a ser tal cual este de aquí, ¿sí? O sea, porque son totalmente paralelos. Entonces, si ahora yo tomo mis lados como si este fuera el lado A, este de aquí, este vector, el lado R, y este vector, el lado B, voy a tener el ángulo contrario y los dos valores que necesito que podía resolver mi problema con teorema de coseno, pero para triángulo. Entonces, nada más. O sea, que hice toda esta interpretación para que se den cuenta cuándo pueden utilizar uno o el otro. Si los 30 grados serían el ángulo entre los dos vectores, o sea, entre el vector B y el vector A, ya como vectores, ya podría usar directamente el teorema de cosenos para vectores. Este de aquí. Los voy a etiquetar para que no se olviden. Este es para vectores. Y este de aquí arriba es para triángulo. Y, por supuesto, yo sé que al mismo tiempo que están formando un paralelogramo, como pueden ver aquí, también estoy formando un triángulo, ¿o no? Aquí está el triángulo, ¿lo ven? Tal cual, ahí está. Pero depende mucho de los datos que tengamos. Entonces, sí, este es un ejercicio súper fácil de hacer, pero a veces no lo interpretamos. Uy, perdón. ¿Hasta qué momento me escucharon? Buenas, lo siento. ¿Hasta qué momento me escucharon? Tuve un problema de conexión. Porfis. Les comentaba entonces que necesitamos simplemente dos lados y un vector. Y los tenemos. Entonces, para sacar el lado B, simplemente tendría que tener la R y la A aquí. ¿Sí? Si hay alguna consulta, alguna duda, por favor, me dicen. Una pregunta, ¿por qué tiene el signo menos? Ah, ya, muy bien. La pregunta que me dicen es por qué nosotros estamos utilizando
el teorema de coseno, pero para triángulo. ¿Ya? Es lo que les explicaba aquí. Donde, dependiendo de los datos que tengamos, nosotros podemos utilizar para triángulo o para vectores. La diferencia es que cuando tengo para triángulo, yo, por ejemplo, estoy usando la táctica donde tengo el lado R y tengo el lado A, pero no tengo el lado B. Sin embargo, a mí me dan el ángulo entre A y R. Y así como les mencioné acá, si teníamos el lado A y el lado B y teníamos el ángulo contrario a C, puedo obtener el lado C por medio de teorema de cosenos para triángulo. Esto era de trigonometría. Pero para vectores, ¿qué es el dato que me dan? Suelen darme el vector A, el vector B y el ángulo, pero ¿qué ángulo? El ángulo entre los vectores, ¿sí? Entre los vectores. Es distinto que el ángulo contrario a ese lado. Por eso les decía que si yo quiero, digamos, sacar ese lado, o sea, este ángulo, el ángulo tita es suplemento de tita prima, de acá. Y les decía que tita prima lo puedo obtener, tita prima es este por si acaso, ¿no? Esta T con cosito, es tita prima. Y simplemente agarro 180 menos tita y ese va a ser tita prima. Y con eso ya puedo obtener, hacer el teorema de cosenos para triángulo. Por eso es que estamos usando el menos acá, porque no es el teorema de coseno que normalmente usamos para vectores. Como mencionaba, en este ejercicio de acá, si lo pueden leer, un vector de 20 unidades hace un ángulo de 30 grados con la resultante, no con el otro vector, como suelen dar. ¿Ya? Ahí un poquito más adelante vamos a ver si es que no termino de entender esta parte. Pero bueno, resolvámoslo entonces. A era entonces las 20 unidades más las 24 unidades de la resultante, menos 2 veces las 20 por los 24 por el coseno de qué ángulo, de los, en este caso, digamos que le vamos a llamar tita. Podemos llamarle, en realidad, para que no nos chipemos, podemos llamarle beta, para que recuerden que es el ángulo contrario a mi lado B o mi vector B. ¿Por qué hablo de lo mismo vector B que el lado B? No es que sean lo mismo. Una línea no es lo mismo que un vector, eso quiero que sepan. Una línea que yo trace de un triángulo, esta línea, este segmento, yo lo puedo llamar B, pero no es lo mismo que yo agarre y coloque un vector así y un vector así y esto tenga la misma magnitud que la línea. Sin embargo, se comportan igual a la hora de graficarlas, ¿sí? No es lo mismo un vector B que un segmento B, pero en el caso de resolver los ángulos y los lados, se comportan de igual manera. Pero no digan siempre, ah, no, el lado B y el lado A, el lado R, no, son vectores. Pero para fines de cálculo se puede mencionar así. Entonces acá ya sería el coseno de los 30 grados. Si alguien tiene su calculadora, porfa, calcula esto. Si no, yo lo voy a calcular. Me parece que sale 12,025. Si lo pueden corroborar eso, por favor. 12,025. ¿Se fijan por fin? Sí, eso sale. Ya, perfecto. Entonces, cuando ustedes hacen esto, hay una forma más que ustedes pueden resolverlo. Sin embargo, lo que sí necesito, ¿cómo puedo explicar? Es que ahora tengamos claro el segundo concepto, que muchas veces no lo tenemos, y es la de ley de cero. Lo han avanzado, supongo, como otro método analítico de resolver vectores. Entonces, para ley de seno, ¿qué es lo primero que me dice? Yo puedo hacerla de dos maneras. Puedo poner A sobre el seno de alfa igual a B sobre el seno de beta igual a C sobre el seno de gamma. O puedo volcarlo
y puedo poner seno de alfa al seno de A es igual al seno de beta sobre el lado B o sobre el vector B y el seno de gamma sobre C. Acá igual manera hay una ley de senos para triángulos y para vectores. Normalmente acá la llamamos ley de seno y para vectores lo llamamos la ley de Lamy, que lo suelen ver en laboratorio. No sé si ya han pasado, pero se puede ver en laboratorio. Esto de acá es lo mismo, ¿sí? Es igual. No es que una sea ley de seno y la otra ley de Lamy, sino que depende cómo se aplica. Acá tenemos tensión 1, porque sabemos que las fuerzas o las tensiones, aquí le voy a poner fuerza mejor en vez de tensión. Fuerza 1 es al seno del ángulo contrario a la fuerza, llamémoslo alfa. Fuerza 2 es contraria al seno, es igual, es sobre el seno de beta, digamos que es contrario a fuerza 2, y la fuerza 3 sobre el seno de gamma. Ahora, la gráfica, ¿cómo sería? Aquí, nuevamente tengo un triángulo que no sea rectángulo, por supuesto, de esta manera, y yo voy a tener aquí el lado A, lado B y lado C. Acá va a ser ángulo, ángulo. Entonces, ¿qué ángulos voy a tener? Voy a tener aquí alfa, porque es contrario al lado A, beta, contrario al lado B, y gamma, contrario al lado C. Eso es para triángulos. Y para la ley de Lamy voy a tener tres vectores o fuerzas que estén concurriendo en un mismo punto, y digamos que esta sea la fuerza 1, esta sea la fuerza 2, esta sea la fuerza 3, y ahora los ángulos van a estar aquí, contrarios a cada uno. Fuerza 1, contrario a alfa. Fuerza 2, contrario a beta. Y fuerza 3, contrario a gamma. ¿Sí? De esa manera. Por eso es que, de igual manera que aquí, que había uno para triángulos y otro para vectores, pero si se dieron cuenta, para este ejercicio, utilizamos el teorema de coseno para triángulos dependiendo de los datos que teníamos. De igual manera podemos usar aquí la ley de senos, tanto aplicada para triángulos, que también pueden ser dos vectores, porque como les mencionaba, no es lo mismo un segmento que un vector, pero se comportan igual. Entonces, si yo tengo un vector C y tengo un vector B, ¿sí? Y justamente coinciden para formar un vector A, entonces, ¿qué va a suceder? Yo puedo utilizar la misma ley de seno para poder resolver mi, para poder resolver eh, mi incógnita, que vendría a ser el vector A, porque puedo utilizar las mismas funciones. Para la ley de Lamy es un poco distinto, pero esto, como les digo, lo van a aprender. Más que nada, lo van a aplicar esto en estática. Esto va para el tema de estática, que va siguiendo a cinemática. O a veces algunos lo hacen primero, entonces dependiendo. Pero basa en el mismo principio. Y ustedes solo no tienen que olvidarse que es como una ley de senos aplicada para vectores. Como les mencioné, hay vectores, las unidades, las magnitudes vectoriales, eso lo vimos en la anterior clase, son aquellas que necesitan dirección, sentido, un punto de aplicación y una magnitud. Entonces tenemos fuerza, tenemos velocidad, tenemos aceleración. Entonces ya ustedes vayan viendo ambos formas, ¿sí? Ahora, ¿por qué les explicaba esta parte? Porque nosotros también podemos resolver este ejercicio, lo podemos resolver por medio de esta forma. Pero, más que nada, podríamos nosotros terminar de resolver quizá otras dudas, porque si leemos bien el ejercicio, a eso también me iba, me dice aquí, me pregunta calcular el otro vector, y eso ya lo hicimos, ya calculamos el otro vector, pero no calculamos el ángulo entre los dos vectores, ¿sí? O sea, no calculamos el ángulo que tenía entre A y B. Ya calculamos B, pero no calculamos el valor de ese vector. O sea, este de aquí. Por ello, es que necesitamos la ley de senos. Entonces, vuelvo a copiar aquí el mismo ejemplo de aquí arriba.
Ahora, yo calculo ese vector. ¿Cómo? Les mencionaba que tenemos los datos del lado B, tenemos el lado A y la resultante. La voy a poner aquí, ya no la voy a poner aquí para que no se chipe. Entonces, si nosotros tenemos los lados y los ángulos, ahora yo, por teorema de seno, por ley de seno, puedo ir obteniendo los ángulos, porque ya tengo los lados. Acá el lado B, ¿cuánto valía? 12,025, si no me equivoco. 12,025. Ya. Entonces, cuando tengo mis lados, puedo yo calcular el lado que prefiera. En este caso, el ángulo que prefiera, mejor dicho. Este ángulo de aquí no me sirve de mucho, porque no me va a ayudar a encontrar este ángulo de aquí. Recuerden que este es el ángulo que nos interesa, el que viene de A hasta B. No me interesa este porque no lo necesito, no me va a ayudar en nada. A no ser que lo saque, luego saque este por ángulos internos, pero es mucho lío. Prefiero obtener directo este de aquí. ¿Qué ángulo sería este contrario a R? Digamos, lo vamos a llamar tita, porque ahora siempre vimos que era, mejor dicho, ¿cómo siempre lo habíamos llamado? Tita prima. ¿Se acuerdan? Este de acá, este ángulo de acá, era tita prima. Ahorita un segundo, esto lo voy a borrar porque se sobrepuso al otro. Ya, ahora sí. ¿Se acuerdan? Lo habíamos llamado tita prima, que era este ángulo que estaba tocando B y contrario a la resultante. Entonces lo voy a llamar tita prima, como conocimos ya antes. Tita prima. Entonces, ¿cómo voy a construir mi teorema de seno? Eso es algo que es importante también. Si yo quiero sacar seno, o sea, si yo quiero sacar ángulos, ¿qué necesito? Que los ángulos estén por arriba. Entonces, seno de A va a ser, mejor dicho, seno de alfa, no de A, seno de alfa va a ser al lado contrario al ángulo alfa. ¿Qué ángulo era alfa? Si quieren, le vamos a poner a este alfa, ya que en el anterior ejercicio le pusimos a este ángulo, ¿qué le pusimos? Beta, ¿no ves? Porque era contrario a B. Y como este ángulo es contrario a A, le voy a poner alfa. Entonces, listo. Seno de alfa sobre el vector A, porque es el vector contrario a ese ángulo, va a ser igual a el seno de beta, que ya lo tengo, acá está, 30 grados, sobre el lado B. Y por último, el seno de qué ángulo es el que yo les decía que me interesaba, este naranja, que era tita prima sobre qué lado es la resultante. ¿Ok? Entonces, ya tenemos mi relación, ya la construí. Esta es una relación que ustedes siempre pueden construirla completa al inicio y luego ver, pero ¿qué es lo que va a suceder? A veces van a cambiar dependiendo de ustedes su notación. Entonces, por eso es que tienen que ubicarse primero en esto, en los vectores, en los lados y en los ángulos, para poder construir su relación. Ustedes no van a usar las tres. O sea, si yo agarro estas tres al mismo tiempo, nunca voy a poder resolver el ejercicio. ¿Por qué? Porque esta de aquí es incógnita. Este lado, el alfa es incógnita. Tita prima también es incógnita. Entonces, si tengo una ecuación con dos incógnitas, no la puedo resolver. Pero sin embargo, si yo elimino, porque yo solo quiero una igualación, simplemente quito la que no me sirve porque no tengo todos los datos y directo me quedo con una sola incógnita para poder resolver el ejercicio. ¿Sí? Nada más. Ya ustedes tienen el seno de beta, lo tienen. ¿Beta qué número era? 30 grados. ¿B lo tienen? Sí, tienen. Es 12,025. Tienen el lado B. ¿Tienen el seno de la tita prima? No lo tienen. ¿Pero tienen el resultante? Sí, sí lo tienen. 24. Nada más. Entonces necesito, un segundito, por favor. Ya, ahora sí. Entonces, solo necesito despejar tita prima. ¿Cómo sería? Agarro y 24 está dividiendo, lo paso
perdón, para que no nos chipemos, yo sé que a veces me acelero. Seno de 30 grados por 24, porque el 24 está dividiendo, lo paso a multiplicar. 12,025 simplemente se está manteniendo. Y acá, ¿cómo va a pasar el seno al otro lado? Como seno menos 1 de todo eso. Y de esa manera está despejado mi tita prima. ¿Me pueden dar ese resultado, por favor, de tita prima? Me sale... Me sale 86. No sé cuánto le sale a ustedes. Ya, me sale 86. Ahora, quiero preguntar, ¿ese será mi resultado final? ¿El 86,3 acá? No, ¿verdad? Porque me está pidiendo el ángulo entre A y B. Entonces, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer para sacar ese ángulo? Que sería tita. Sería hacer su suplemento. Que sería 180 menos tita prima igual a tita. Esta ecuación vendría a ser así. Tita más tita prima, eso es igual a 180. Esto es igual al suplemento. Y si yo despejo tita, entonces ya me queda esto, y ya tita va a ser 180 menos los 86,3 grados. Y 180 menos 86,3, 93,7 grados. Y entonces ese sería mi resultado ahora, 93,7 y B, que sería 12,05, 0,25. Entonces esto sería para el problema número 3. Ahora, como en este me quería explicar la parte de seno y coseno y ya lo hice, en los otros, cuando toque resolver algo así, ya no lo voy a hacer tan detallada esta parte, sino que vamos a hacerlo más rápido. Ahora, les permito que nuevamente preguntar, un ratito. Entonces, el avión parte desde el aeropuerto, lo vamos a tomar como el aeropuerto aquí, ¿sí? Vuela 300 kilómetros al este, vamos a tomar aquí norte, vamos a tomar aquí sur, este y oeste, así. Entonces me dice que vuela 300 kilómetros al este. Voy a tomar, digamos, 1, 2, 3 al este. Luego viaja 350 kilómetros, 30 grados al oeste del norte. Ya, entonces por eso les digo que acá es la cuestión de interpretación. Cuando ustedes hacen este tipo de situaciones, ustedes necesitan decir, a ver, se supone que está aquí. Yo no me puedo venir acá al oeste del norte y contar los 30 grados, sino que desde acá, yo digo, 30 grados al oeste del norte. Entonces, 30 grados hacia el oeste, desde el norte, sería que yo agarre y desde el norte cuente 30 grados, y eso sería 30 grados al oeste del norte. Eso sería. Pero, como les mencioné, yo estoy aquí. No puedo aparecer directo aquí. Entonces, yo, esta línea de aquí, estas 30 grados al oeste del norte que ya grafiqué, que está medio feita, segundo. Esos 30 grados al oeste del norte que grafiqué, yo los voy a mover
aquí, ¿ya? Porque son los 30 grados al oeste del norte que obtuve. Pero, por supuesto, para continuar desde aquí. Esa es la interpretación que tenían que darle. Luego, 150 kilómetros al norte para llegar finalmente al aeropuerto. Ya, entonces, si estaba ahí, directamente me dirigí al norte, una cantidad. Si yo estuviera desde acá, serían 150, digamos esto, al norte. Entonces, aquí ya no hay mucho donde perderse. Ya saben que sería solo eso y serían los 30 al norte. Los 150 kilómetros al norte para finalmente llegar al aeropuerto. ¿Cuál era el aeropuerto? El aeropuerto era este de aquí. ¿Sí? Hasta aquí me tenía que llegar mi piloto. Tenía que llegar al norte. Mejor dicho, tenía que llegar al aeropuerto. Entonces, ¿cómo sería? Sería esta trayectoria de aquí, desde donde estaba hasta el aeropuerto. Entonces, me está preguntando directamente que quiere una ruta lo más recta posible, en línea recta, desde A hacia B. Un segundito. Ya, este es el punto A, ¿sí? El aeropuerto. Y este es el punto B. Acá me está diciendo que llega finalmente al aeropuerto B. Este de acá es el aeropuerto B. Y por eso es que ya me dice, quiere un vuelo directamente del aeropuerto A hacia el aeropuerto B, en línea recta. ¿Qué dirección el piloto debería viajar? Entonces, me está diciendo en realidad esta misma flecha que hice yo, pero en el otro sentido. De acá a acá. ¿Qué? No es una línea recta. Me está diciendo qué trayectoria debió cruzar lo más recta posible para llegar ahí. Eso me está preguntando. ¿Ok? Tal cual. Esta es mi incógnita. Yo necesito saber ese recorrido que lo voy a llamar una resultante. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer para este caso? Yo necesito que me digan a mí cómo puedo resolver este ejercicio. Hay varias formas. Yo primero puedo agarrar este y este vector, este inicial, lo vamos a llamar pero ahora con A minúscula, este recorrido A, luego este recorrido B y este recorrido C, minúscula. Yo puedo hacer A y B, hacerle la resultante para A y B y luego sacarle la resultante a ese resultante con C. Pero lo más práctico de hacer, y es el siguiente método analítico que hacemos, es el de descomposición de fuerza. Y ustedes seguro lo conocen. La descomposición de fuerza no es más que agarrar y descomponer mis vectores en sus componentes en X y en Y. Eso es algo que también se hace mucho. Sí, aquí está. Yo agarro control C. Voy a bajar un poquito y lo voy a poner aquí. Yo, ¿cómo hago eso? Para obtener la resultante necesito descomponer todos los vectores en sus componentes en X y en Y. ¿Y eso cómo lo hago? Primero tengo que borrar la resultante, está de aquí, no la necesito por ahora. Uy, no lo puedo borrar. Y voy a mover mis vectores todos a el punto de origen. ¿Ya? Voy a mover este y voy a mover este de aquí. Me voy a acercar un poquito. Ya. Y este vector también lo voy a mover aquí, al punto de origen. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a descomponer estos tres vectores en sus componentes en X y Y. ¿Cómo se hace eso? Simplemente proyectando los vectores hacia abajo y hacia la derecha en este caso. Aquí va a estar B en X y aquí va a estar B en Y. De esa manera se proyecta un vector. En el caso de C, ¿va a haber proyección en X?
No, ¿verdad? Porque directamente solo tiene sombra así pónganlo como una sombra, la sombra que hacen en los dos ejes. En este caso, la sombra de C solamente está C en Y. No hay una sombra para X de C. ¿Y qué va a pasar con A? No va a tener una sombra en Y, solo va a tener una sombra en A. Entonces va a ser A para X. Y de esa manera yo puedo obtener los componentes de mis vectores de manera gráfica. Pero, ¿cómo los calculo? Ese es el método analítico que vamos a ver ahorita. ¿Cómo calculo B en X y B en Y? La sombra de B en X y la sombra de B en Y. Acá es donde ustedes, nuevamente, les estoy haciendo esto para que se acuerden ustedes de su colegio de trigonometría, donde tenían hipotenusa, tenían un cateto y otro cateto. Digamos que ustedes tenían un ángulo aquí, un ángulo alfa. Ustedes tenían, si era respecto a este ángulo, un cateto opuesto y un cateto adyacente. ¿Recuerdan eso, sí? Y para un triángulo rectángulo, ustedes podían decir que el seno del ángulo era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y para el coseno del ángulo, ustedes podían decir que era igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último tenían una tercera función que era la tangente, que era la tangente del ángulo, era igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Nuevamente, volvemos a los triángulos, ¿no? Qué raro. Ahora ya no triángulos obtusángulos como los anteriores, sino que triángulos rectángulos. ¿Alguien se acuerda por qué se llamaban rectángulos? Porque uno de sus ángulos internos sí o sí era 90 grados, ¿no? Entonces, de esa manera, con esta forma, es que vamos a sacar nosotros nuestra componente. Yo sé que muchos ya deben saber todo esto que lo estoy diciendo, pero también es bueno poder recordarlo. Entonces, en el caso de B en X, ¿qué está sucediendo? Aquí está B en X, acá está B en Y, y esta vendría a ser mi B. Si yo llevo esta de aquí a este lado, ¿sí? Esta B y la llevo aquí, porque si se dan cuenta, cuando yo hago la línea segmentada, estoy representando el mismo número que B en Y. Entonces es como que si la estuviera moviendo, entonces la voy a quitar de aquí y me va a quedar un triángulo rectángulo, ¿sí? Por aquí está, miren, ese es el triángulo con 90 grados acá. ¿Qué es lo que me interesaba a mí? B en X y B en Y. ¿Ustedes saben qué ángulo tenemos de acá? Digamos que a mí me interesa el lado B o el lado B en X. Yo puedo obtener este ángulo de aquí. Yo puedo tener este ángulo de aquí. Ese lo voy a llamar alfa. ¿Lo tengo ese ángulo? Creo que no, ¿no ves? No lo tengo. Pero puedo construir respecto a eso lo siguiente. Si yo sé que la B va a ser mi hipotenusa, BY va a ser mi cateto opuesto y B en X va a ser mi cateto adyacente porque estoy tomando este ángulo, entonces yo puedo decir que el seno del ángulo alfa va a ser igual a B en Y sobre B. ¿Sí? O sea, cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo mismo con el coseno. Yo puedo decir que el coseno de alfa va a ser B en X. ¿Sí? Aquí está. Cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tal cual. Y ahora yo necesito obtener B en X. ¿Cómo hago? Despejo B en X. Entonces sería coseno de alfa por lado B, o sea, por el vector B. Simplemente lo estoy llevando a multiplicar. Y para el B en Y, ¿cómo sería? Entonces un ratito lo voy a poner más acá. Ahí. ¿Cómo sería para B en X? Va, mejor dicho, para B en Y. El seno del ángulo por B. Y ya está. Entonces de esa manera yo tengo los componentes en X y en Y de los vectores. En este caso del vector B. Ahora, les decía, ¿tenemos ese ángulo? ¿Este ángulo de aquí lo tendremos? No lo tenemos, ¿no ve? Pero sí tenemos este de acá,
¿Se acuerdan que habíamos mencionado aquí arribinga? Que este lado, acá hice un pequeño dibujito, que acá del norte hicimos 30 grados, ¿no ves? 30 grados, y que eso lo pasamos acá. Entonces, ¿tenemos ese ángulo? Sí, son 30 grados. Entonces, tenemos 30 grados. Ahora, si tenemos esos 30 grados ahí, ¿podemos obtener el ángulo alfa? Sí, ¿no ves? Por su complemento. Recordemos que el complemento es cuando dos vectores suman 90 grados. En este caso, sería alfa más 30 grados, que es lo que ya tenemos. Entonces, si agarro 90 menos 30, eso va a ser alfa, y alfa va a ser 60. ¿Sí? Nada más. Entonces ya tenemos alfa. Este mismo ejercicio podrían haberlo hecho con el mismo ángulo de acá, o sea, con los 30. Pero, ¿qué hubiera sucedido? Los 30 grados son contrarios al ángulo en X, al vector en X, y es adyacente al vector en Y. O sea, estaríamos cambiando esto. En vez de utilizar el ángulo S de abajo, estaríamos utilizando este de acá. Y ahora, con otro color lo voy a colocar. Si estuviéramos utilizando este ángulo, ahora este cateto sería el cateto adyacente. Y este cateto de acá enfrente sería el cateto opuesto. La hipotenusa se va a mantener, por supuesto, pero lo que cambia es el cateto. Entonces, por eso es que preferí, por esta ocasión, que no nos compliquemos mucho dándole la vuelta a todo, o sea, usando seno con coseno y coseno con seno, y simplemente sacando el suplemento, mejor dicho, el complemento del ángulo que que ya teníamos, que eran los 30. Ahora, para ya terminar esta parte, ya tenemos B en X y B en Y. ¿Lo podemos sacar? Sí, lo podemos sacar. ¿Cómo lo podemos sacar? Simplemente agarro y tengo que hacer mi siguiente forma. Necesito B en X y B en Y. Necesito A en X y A en Y. Y necesito C en X y C en Y. ¿Ya? Habíamos dicho que no teníamos componentes para C, no teníamos componente en X. Acá entonces va a ser 0. Y para A, no teníamos componente en Y. ¿No ves? Aquí. Entonces, simplemente nos quedaba sacar aquí seno de 60 grados por B, y acá coseno, perdón, acá me confundí yo también, acá es coseno, por favor, eso no se olviden, coseno, y acá seno de 60 por B. Y acá el resultado sería, recordemos que B, ¿qué valor tenía? Eso tenemos que acordarnos. Lo vamos a poner acá como los datos, que obviamente eso me equivoqué yo porque no puse los datos desde primero, pero, o sea, son cosas que ya tenemos. Entonces, ustedes a la hora de hacer el ejercicio, no se olviden eso. Donde la primera trayectoria, o sea, A, era 300 kilómetros. B era 350 kilómetros. Y C es 150 kilómetros. De esa manera. Entonces vamos a tener acá coseno de 60 grados y seno de 60 grados por 350 y por 350 kilómetros. Ya. Gracias. Ya, perdón. Ya. Si alguien lo puede ir sacando, porfa, eso. Súper. Uno me sale
menos 175, no sé si está igual. La clase la subo a Classroom de teoría. Ya, me sale 175 kilómetros. Y abajo me sale seno de 60 por 350, 303,11 kilómetros. Ahora, el vector en A sería directamente el valor que me da, 300, y para el otro 150. ¿Por qué? Porque en este caso va a ser igual a A, que es 300 kilómetros, y acá va a ser igual a C, debido a que no tienen una sombra en el otro lado. Entonces son su mismo valor. Ahora, para concluir, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Sacar la sumatoria de en este caso, los vectores que hayan en X y de la sumatoria que hayan de vectores en Y. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de vectores en X va a ser igual a todos los que hayan en X, tomando en cuenta que hacia la derecha es positivo y aquí tomando en cuenta que hacia arriba es positivo. A en X es 300 kilómetros. Entonces sería 300 más los 175. Pero ahora, antes de ponerme mi signo, nos vamos a nuestra gráfica y el vector A en X está apuntando hacia la derecha, positivo, pero el vector en X de B está apuntando hacia la izquierda. Por tanto, sería más menos los 175 porque está apuntando hacia la izquierda, ¿ya? Entonces ahí tenemos la sumatoria de vectores en el eje X. Y la sumatoria de vectores en el eje Y va a ser los 303,11 de B en Y, que son positivos o negativos. Positivos, ¿por qué? Porque están apuntando hacia arriba, 303,11. Más los 150, porque igual están apuntando hacia arriba. Entonces sería, acá 400, sería, perdón, 300 menos 175, los 125 del inicio, 125 kilómetros, y los 303,11 más 150 son 453,11 kilómetros. Ahora, con los vectores en X y en Y, puedo obtener el resultante que vendría a ser el trayecto directo desde el aeropuerto A hasta el aeropuerto B. Entonces sería 125 al cuadrado más 453,11 al cuadrado, pero ya no con teorema de cosenos ni nada. ¿Por qué? Porque es como una ley de Pitágoras normal. Yo tengo un vector acá y un vectorcito acá. Y si ustedes se acuerdan por teorema de Pitágoras, para obtener simplemente la hipotenusa aquí, ¿cómo era? Cateto adyacente más cateto opuesto al cuadrado, y esa era la hipotenusa, y podían obtenerla así, ¿no? Teorema de Pitágoras, simplemente. ¿Por qué? Porque aquí hay un ángulo de 90 grados, solo por eso. En el caso de que no sean 90 grados, ahí no lo pueden hacer. Y eso es tan sencillo como que ustedes aquí agarran y coloquen igual lo mismo que pusimos para teorema de coseno, pero si sacan coseno de 90 es 0. Entonces, por eso es que ya no se utiliza. Directo, Pitágoras. 125 más 453,11 al cuadrado, 470. Y ese sería el trayecto al cual tendría que ir si fuera de manera directa. Pero, ¿en qué dirección? Ya ahorita lo mando nuevo al grupo. Un segundito, por favor. 470. No sé si lo tengo como en el enlace, en el enlace de la descripción estaba, creo. Sí, está en el enlace, está en la descripción del grupo, por cierto.
Ahora, para saber la dirección a la que va a ir, ustedes también se acuerdan, el último que les mencioné, hipotenusa, aquí cateto adyacente, acá cateto opuesto. ¿Se acuerdan cuál era la última función? Tangente, ¿no es? ¿Dónde? ¿Cómo utilizabas la tangente? Con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y de esa manera obtenías ese ángulo, que era este ángulo. En nuestro caso va a ser el revés. Esta va a ser mi... No, perdón. Ajá, estaba bien como estamos haciendo. Esta va a ser mi trayectoria en A, en X, y esta va a ser mi trayectoria en Y. Y ese angulito es el que yo quiero obtener. Entonces sería los vectores que habían en Y sobre los vectores que habían en X con tangente a la -1, porque la tangente pasó al otro lado como -1. Entonces, el valor del ángulo sería la tangente a la -1 de los 453,11 entre 125. Me sale 74,6 por ahí. 74,6 grados. Entonces, ¿qué me está indicando esto? Me está indicando que en vez de recorrer todo eso, o sea, en vez de recorrer todingo eso que recorrió este joven, puedo haber recorrido aquí, a esta distancia desde acá, 74,11 grados, y podía recorrer directamente lo que acabamos de sacar, que era una distancia de 470 kilómetros. Pudo recorrer esos 470 kilómetros en esa dirección, o sea, a los 74,11 del este, para llegar en línea recta al aeropuerto B. En vez de estar haciendo todo el recorrido A, B, C, directo, podía llegar por esa resultante. Ya, está bien. Está, como les mencionaba, está en el grupo de... Si este enlace lo sacaron de un grupo, está en el... O sea, para el enlace de la clase está en un grupo. Ahí está, en la descripción de ese grupo, está donde pueden ver el, el- el- el link a Classroom. ¿Ya? Entonces, hasta aquí espero que no se hayan perdido en ninguna parte. Eran eso lo que me estaba preguntando, la trayectoria de la línea recta, que era esta de A hasta B. Y hasta aquí lo voy a dejar por ahorita. La continuación es, denme una horita para volver y continuamos hasta que me toque clase, ¿ya? Otra hora más.